Queridos hermanos, queridos amigos, conocidos aquí por medio de este canal de YouTube, muchas gracias por sintonizarse y acompañarme en este estudio del Evangelio. Y nuestro centro es el Evangelio, es la vida, la encarnación, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Ese gran don, ese gran regalo que Dios dio a la humanidad para rescatar a la humanidad del pecado. Este es el centro de la salvación, lo que Cristo hizo por el pecador. Ustedes seguramente me han escuchado hablar de que estoy en este viaje, y lo he estado ya por varios años, de escudriñar la doctrina del apocatastasis, de la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Pero esa doctrina en sí no es el Evangelio, no es la manera como Dios rescata y salva al pecador. No es el método. El universalismo sencillamente dice que Dios seguirá usando la cruz y la obra de Cristo a lo largo de su plan, de su proyecto que trasciende la historia de este mundo tal como lo conocemos ahora, trasciende la historia de la humanidad de esta época, la trasciende más allá de la muerte, porque el plan de Dios es salvar a toda criatura. Pero ese plan no funciona a menos que Dios tenga el método, la manera como salvar al pecador, y esa manera es el cuerpo de Cristo. Porque algo muy grandioso se realizó en el cuerpo de Cristo. Cristo es el representante de la humanidad. Es el nuevo representante, así como Adán era el representante de la humanidad al principio, y Adán llegó a ser un mal representante, un representante infiel, es decir, sin fe, y por lo tanto estamos donde estamos. Y Dios tuvo que disponer de otro representante, de Jesucristo, su único y enviado Mesías, su único Hijo, para que en Él se vertiera toda la humanidad, se vertiera todo el pecado de la humanidad, se vertiera en Cristo. Y la justicia que hay en Cristo, entonces se vertiera y se esparciera gratuitamente a toda la humanidad, de tal modo que Cristo es la raza humana, viviendo, muriendo, siendo sepultada en la tumba, sufriendo la muerte y luego resucitando. En su cuerpo, Cristo no llegó al cielo desmembrado. Es decir, que le faltaron dedos, o le faltó un ojo, o le faltó una oreja. No, Cristo ascendió en un cuerpo glorificado, perfecto. No le faltó nada, porque en Él toda la humanidad ascendió completa
a fin de reconciliar a toda la humanidad de una vez y para siempre. Esa es la unión que hay entre la enseñanza de Cristo como nuestro Salvador y la consecuencia final de su sacrificio, que su sacrificio en las edades por venir se extiende a todos, y Dios no es perdedor, Dios no perderá a ninguno, ni a ti ni a mí. Dios es un Dios de misericordia, pero es por medio de lo que hizo en Cristo. Bueno, nosotros aquí hemos estado estudiando en Gálatas 4 y estamos siendo guiados por Lutero, donde él dice, ¿por qué dice Pablo que los Gálatas volvieron a los débiles y pobres rudimentos o ceremonias? Es decir, a la ley. ¿Por qué? Siendo gentiles, ellos nunca habían tenido la ley, aunque también escribió así a los judíos, como veremos después. De otro modo, ¿por qué no les habló de la siguiente manera? En el pasado, cuando no conocían a Dios, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, viendo que conocen a Dios, ¿por qué vuelven a ellos, abandonando al Dios verdadero para adorar a los ídolos? ¿Será que Pablo entiende que todo es la misma cosa? Caer de la promesa para volver a la ley, de la fe caer a las obras, y que esto es lo mismo que servir a los dioses que por naturaleza no son dioses. Yo respondo, ahora aquí es Lutero, actualizando las palabras de Pablo a su día y también a nuestro día. Dice, todo el que cae del artículo de la justificación desconoce a Dios y es un idólatra. Prepárense porque estas palabras son fuertes. ¿Cómo es posible que Lutero, basándose en Pablo, diga tal cosa? Que el que cae del artículo de la justificación, es decir, de que Dios justifica libre y gratuita, incondicionalmente y por la sola fe al pecador. Todo el que cae de esta doctrina es un idólatra. Esas palabras son fuertes. Por tanto, todo es la misma cosa. Volver a la ley o adorar ídolos. Todo es la misma cosa. No importa si lo llaman monje, musulmán, judío o anabaptista. Porque cuando se quita este artículo de por medio, todo lo que queda no es nada más sino error, hipocresía, impiedad e idolatría. No importa si en las apariencias finja mantener la misma verdad, el verdadero servicio a Dios y la verdadera santidad, porque entonces es ficticio. Fingir es presentar algo ficticio, algo que no tiene validez. Y a mí se me hace muy difícil, porque mi punto de referencia es la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
gente preciosa, dedicada, comprometida, linda, que quiere hacer la voluntad de Dios en su corazón. Y también están los muchos que hay en otras denominaciones evangélicas, carismáticas, que al igual que en el adventismo del séptimo día promueven la ley, tal vez no la ley del sábado, pero promueven otras leyes que hay que cumplir. Y estas personas se reúnen, sean los sábados o sean los domingos, en sus iglesias con las luces y los biombos y los tambores y cuánta cosa que se presenta. Pero si no están fundamentados en Cristo, el que justifica al pecador por la sola fe, todo lo que están haciendo es idolatría. En mi caso, hablando de mi punto de referencia, sería paganismo del séptimo día, idolatría del séptimo día. Y choca muy fuerte. Porque no nos gusta escuchar que nuestra manera de adorar, lo que nosotros hacemos de lo más profundo de nuestro corazón, alguien venga aquí en YouTube y lo tilde de idolatría. Pero si no tienes a Jesús como tu justificador, si no tienes a Jesús como el gran personaje de tu adoración, si a Él lo has relegado como una ley más que hay que cumplir, entonces todo lo demás que haces es idolatría. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, si el Señor Dios dice, crean en el Hijo, confíen en Él, es a Cristo a quien yo he puesto como método de salvación ahora y para siempre. Él siempre será, y la fe en Él siempre será la manera como Dios salvará al pecador. No hay otra vuelta que darle, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. De tal modo que todo es la misma cosa, no importa qué nombre le den. La razón es porque Dios no se deja conocer, ni tampoco se puede conocer por ningún otro medio sino por Cristo. Esto es lo que dijo el apóstol Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la simiente prometida a Abraham, en quien Dios ha atado todas sus promesas. Por tanto, Cristo es el único medio y, como dirían ustedes, el espejo por el cual podemos ver a Dios y conocer su voluntad. Pues en Cristo vemos a Dios no como un juez exigente y cruel, sino como un Padre de infinita, buena voluntad, amoroso y misericordioso. Pues eso es de lo que hablamos nosotros en el universalismo evangélico. Pero los que atacan y critican, que ahora ya se puso de boga, criticar y atacar esta doctrina. Y bueno,
todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y atacar a la doctrina que quieran, pero nosotros no estamos para atacar, nosotros estamos para construir. Porque lo que hace el universalismo bíblico es que toma el sacrificio de Cristo, en el cual está encarnada la misericordia de Dios y su buena voluntad y su amor, y lo extiende a las edades por venir, a todos aquellos que no han tenido oportunidad de creer en Él o de conocerlo correctamente. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir que soy algo porque yo nací en Cartagena a padres cristianos y me crié en el cristianismo y he tenido todas estas oportunidades? ¿Qué tal si mis ancestros nunca hubieran salido de la selva y hubieran seguido siendo indígenas chibchas o motilones? Que mi papá me decía que nosotros tenemos sangre de indígenas motilón, que de paso eran carnívoros, eran caníbales, no carnívoros, caníbales. Mis ancestros. ¿Qué esperanza hay para ellos? La sangre de Cristo que los limpia de todo pecado, que los encontrará, y tal vez ya los ha encontrado después de la muerte, y les ha enseñado el Evangelio. ¿Quién soy yo para negarles a ellos esta misma gracia que yo he recibido, pero en circunstancias diferentes? ¿Quién soy yo para decir que ellos fueron desechados por Dios por haber nacido en circunstancias diferentes y que por lo tanto Dios no los puede salvar, sino que la única alternativa que le queda a Dios es aniquilarlos y borrar de la memoria del universo la existencia de ellos? Pues eso es lo que enseñan las doctrinas tradicionales, que la potencia salvadora de Dios se acabó con la muerte. Entonces, ¿qué Dios tenemos nosotros? Es el mismo Dios calvinista, que escoge a algunos para salvación y otros para destrucción. Y yo me quedo asombrado con el ahínco y la vehemencia con la que se está atacando esta enseñanza de la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Lo único que yo veo detrás de eso es que también se ataca entonces el Evangelio y la obra de Cristo, porque ese es el motor, ese es el móvil. La obra de Cristo es el móvil, es el motor, es el recurso que mueve, es el combustible que mueve la salvación, sea de este lado de la segunda venida de Cristo o nuestra muerte, o sea, del otro lado. Entonces, todos los que atacan esta doctrina del universalismo evangélico, que yo prefiero llamarlo la reconciliación de todas las cosas en Cristo y por medio de su sangre, el único objetivo, y tal vez los enemigos de esta doctrina no se dan cuenta, aunque de muy buen corazón yo creo que ellos están atacando esta doctrina, pero en realidad lo que están atacando es el foco, el centro, el móvil de esta doctrina, que es la persona de Cristo.
le están menospreciando, le están diciendo, sí, Cristo, tú viniste a morir, a dar tu vida, pero no fue suficiente. Así que el Padre tendrá que exterminar y acabar con todos los que no lo conocieron. ¡Qué pena! Ese no es Dios. Por eso el móvil, el motor, el combustible que mueve todo lo que es la salvación, sea de este lado de la muerte o del otro lado de la muerte, es la sangre de Cristo que limpia al pecador de todo pecado. Eso no cambia. En la doctrina del universalismo bíblico, evangélico, eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que están atacando? ¿Qué es lo que no les gusta? Obviamente, detrás de todo eso, es que no les gusta el alcance de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es solamente buena para ellos, pero no para los demás que no han podido escuchar de ella. Pero yo no me voy a meter en la mente de ellos y decir que eso es lo que ellos están diciendo, pero me preocupa porque esa es una de las conclusiones. El Evangelio siempre será, y nadie lo niega, en la doctrina de la reconciliación de todas las cosas, nadie niega que la salvación ahora y para siempre, por todo el tiempo que le tome a Dios, será por la obra de Cristo, de justificar al pecador por medio de su sangre, por medio de su muerte y por medio del anuncio que dio Jesús al salir de la tumba. Padre, los he perdonado, son justificados. Los que han caído de este conocimiento es porque necesariamente han concebido esta fantasía en su corazón. Serviré a Dios así y así, me haré monje en cierta orden, voy a cumplir con esta u otra obra, me voy a hacer adventista del séptimo día, me voy a hacer bautista del séptimo día, me voy a hacer metodista, me voy a hacer bautista, me voy a hacer luterano. Y así voy a servir a Dios. Pues sin duda alguna Dios aceptará estas obras y por ellas me recompensará con la vida eterna. Pues Él es misericordioso y generoso. Obsequia todo hasta los indignos y desagradecidos. Por eso mucho más me dará gracia y vida eterna por mis muchas grandes buenas obras y méritos alcanzados. Esta es la más alta sabiduría, justicia y religión que se ha inventado la razón, la cual es común a todas las naciones, a los papistas, judíos, mahometanos, herejes y todo lo demás. No pueden ir más allá de donde estaba parado el fariseo que menciona el Evangelio. No tienen conocimiento de la justicia cristiana o de la justicia de la fe, porque el hombre natural no percibe los pensamientos de Dios, ni los entiende, ni piensa que los necesita. Por tanto, no hay diferencia alguna entre un papista, un judío, un turco y un hereje. Cierto que hay diferencia entre las personas, los lugares, los ritos, las religiones, las obras y las adoraciones. No obstante, todo se resume en una y la misma razón, el mismo corazón, la misma opinión y raciocinios en todos ellos. Pues el turco piensa lo mismo que el cartujo. Si hago esta o aquella obra, Dios me será misericordioso. Si no la cumplo, me dará su ira.
No hay término medio entre las obras humanas y el conocimiento de Cristo. Si este conocimiento queda opacado o desfigurado, todo es la misma cosa, no importa si eres monje o pagano. Por eso es una tremenda locura cuando los seguidores del Papa y los turcos guerrean entre sí. Todo surge de esta discusión. Nosotros tenemos la verdadera religión y Dios solamente acepta nuestra manera de adorarlo. Ese es el pensamiento de esta guerra cruenta, sangrienta, horrible, malévola que hay ahora mismo entre Israel y los palestinos. Porque Israel piensa, no, nosotros tenemos la ley, somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Abraham. Somos la verdadera religión. La ley fue dada a nosotros. Y los palestinos, por otro lado, piensan, no, nosotros somos los herederos de Ismael, somos los herederos de Mahoma y nosotros tenemos la verdadera religión. Y entonces dice Lutero que todo es una tremenda locura, porque todos, sin Cristo, todos están equivocados por igual. No tienen al justificador, aquel que les dice, por mi sacrificio, mi vida perfecta, mis promesas cumplidas a tu favor, que llevé tu pecado sobre mi cuerpo, por todas estas causas. Y únicamente tus pecados han sido eternamente perdonados. Regocíjate en la gracia del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.